Soy ese fruto que comí y soy el agua y los minerales que alimentaron aquel fruto. Soy también aquel que será mineral, que alimentará otros frutos, que alimentarán a otros hombres. Soy la que seré, la que fui y la que nunca dejaré de ser. Soy esa energía que está cambiando sin cesar. La existencia es un sinfín. Se nace, se muere y se vuelve a nacer. Así como se construye y se destruye para volver a construir. Iré a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. La creación fue un acto violento, caótico. ¿Por qué vamos a pedirle a la humanidad que no sea violenta y caótica? ¡Saca! ¡Dale, correte de ahí! ¡Salí! ¿Vos estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo ese? Fíjate qué está haciendo ese. Ay, Dios mío, pero dale. Anda a lavar los platos vos. Anda a lavar el auto, abuelo. Basta, mamá. Deja de gritar un poco. ¿Basta qué? ¿Basta qué? Si no fueras tan inútil, estaríamos en esa camioneta, no en esta. Así que vos callate. Los seres humanos son extrañas criaturas, muy particulares. En el afán de buscar la felicidad, se provocan a sí mismos y a los que los rodean una gran infelicidad. Ellos creen que el mayor problema es la violencia y el odio, pero el problema más grave que tienen es la indiferencia. Todos buscan ese algo que otros tienen y que les promete la felicidad, a cualquier precio. Vidas vacías de vida, llenas de un vacío profundo, imposible de llenar. Déjala, está bien. Ay, gracias, te amo, no
qué efusiva. Ay, gracias. No puedo creer que estoy acá. Te juro que te subas un montón. ¿Me firmás? Sí, obvio. ¿Para quién? Lucila. Perfecto, Lucila. Ay, gracias. No lo puedo creer. Tengo todos tus discos, te lo juro. Y una foto también, ¿no? Sí. Gracias, no lo puedo creer. Ella es Azul. Tiene 17 años. Según la revista Status, es una de las 50 personas más famosas del país y está entre los 100 jóvenes más ricos de la región. Vine a todos los recitales, te lo juro, vine a todos los recitales. Sí. Bueno, espero que disfrutes el último. Azul es una carismática cantante pop amada por sus seguidores, con los que es dulce y amable. ¿Dónde estabas, imbécil? Quiero el nombre del que encuentra a esa chica. Quiero que lo eches ahora. Tranquilízate, Azul, sí, Ay, pero tranquilízate. ¿por qué no te callas, Paul? Odio que se me acerquen, que me toquen, que me besen. No, me gusta. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿O es esta Azul, la adolescente déspota que odia a todo el mundo y siente repulsión por sus fans? ¿Azul es esta estrella intolerante y desagradable? ¿O es esta chica que se crió en un pueblito del interior, que amaba cantar pero que jamás soñó llegar a donde llegaría? ¿Es esta joven arrogante? ¿O aquella provinciana amable y soñadora? Fuerte el aplauso para Azul en esta gran final. Bien Azul, muchos nervios, pero lo hizo realmente muy bien. Van a ser los parteros que darán a luz a esta nueva estrella. Será Azul, será Maya. Ya vamos a ir cerrando las votaciones. Porque vos la elegiste, vos la votaste. La nueva ídola pop es Azul. ¡Fuerte el aplauso para Azul! ¿Azul es esta o esta? ¿Esta o es esta la que no se reconoce en el espejo? ¿Es esta que tiene serios trastornos alimenticios? ¿Es esta joven millonaria que acaba de mudarse a una mansión gigante en la que vive sola, con una piscina enorme que ni usa porque no sabe nadar? ¿Cuál de ellas es? Azul, salimos en 15, ¿sí? ¿Es una? ¿Es todas? ¿O no es ninguna? Franco tiene 19 años y solo sabe hacer dos cosas: bailar y robar. Y a pesar que roba para vivir, él vive para bailar. Y Franco baila. Desde muy pequeño baila. 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 Siempre baila. Pero ninguna de sus dos pasiones serían posibles sin una ayuda, sin un socio que le da coraje. El Fernet. El Fernet lo acompaña toda la noche. Todas las noches. Pará, Gil. ¿Vamos lo de la gorda a comprar unas birras? Pará, pichón de mamá, ¿por qué no te vas a dormir? Sí, a ver si nos afanan las dos porquerías que conseguimos. Y a los chetitos como vos los desplumamos a... No, en serio, aparte mañana madrugo. De verdad, me tengo que levantar temprano. Me tiraron la punta de un laburo muy piola en Capital. Parece que hay buena guita. ¿Venís? ¿Qué hay que hacer? Guardar al hijo de un tipo de plata hasta que papito pague. Fácil, rápido y buena guita. ¿Te prendés? El sueño de ir a la capital a triunfar no es solo cosa de los cantantes. Franco jamás salió del lugar en el que nació, a unos 200 kilómetros de la capital. El anhelo de tener una vida mejor da más coraje que el Fernet. Sin embargo, las consecuencias pueden ser graves. Su hermano, su padre y su abuelo, todos terminaron presos. Hay un destino escrito para cada uno.
y Franco está decidido a ir por el suyo. Hagámoslo. Perfecto. Mañana nos pasa a buscar una camioneta y nos lleva a Capital. Directo hacia su destino. ¡Dale! Maya tiene 17 años y lleva el apellido de su madre, Pinedo, ya que nunca conoció a su padre. Al menos no personalmente, solo por fotos. Félix es un tenista mundialmente conocido, que en los años 90 estuvo entre los 10 mejores en el ranking mundial. Natalia, la mamá de Maya, tuvo la oportunidad de conocerlo en un club y logró seducirlo con un claro objetivo. Félix se deshizo del problema con dinero, y el dinero duró poco. Cuando Maya creció, su mamá entendió que ahora podía vivir de su hija. La nueva ídola pop es Azul. ¡Fuerte el aplauso para Azul! Esto te pasa por imbécil, por confiar en cualquiera, en todo el mundo. ¿Te crees que te las sabés todas? Y sos una inútil, sos una fracasada. Maya vive con su madre en una casilla rodante, único patrimonio que Natalia no dilapidó. Dentro de aquellas calurosas paredes, la vida de Maya es un infierno. ¿Maya es esta chica maltratada y humillada? ¿O es esta que maltrata y humilla? ¿Qué te dije de pasar cerca mío, cara de nalga? Si yo vengo, vos te vas. Si yo paso, te escondés, pero no te me vuelvas a cruzar porque me das asco. ¿Escuchaste? ¿Es la víctima o la victimaria? ¿Es el títere o el titiritero? ¿Es el lobo o el cordero? Sin memoria y lugar para encontrarte. Sin recuerdos que me ayuden a soñarte. Sin tenerte. Él es Manuel Ramírez. Tiene 15 años. Una voz única. Un artista extraordinario. De rescatarte. Sin tu ausencia no hay Pasado que se atreva a olvidarte si eras tú mi primavera. El secreto era tu risa verdadera y tu luz la que prendí a las estrellas. Amor mío, ¿dónde escondo esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena a creer que existe Dios y que en esta luz final Es un talento excepcional y todo el mundo podría amarlo. y nadie más. Si lo conocieran. Es que nadie, jamás, escuchó cantar a Manuel, porque él solo lo hace en la intimidad de su habitación. Manuelito, está la comida. Ahí voy, ma. Te la traje en una bandejita. Te la dejo así comes acá porque tengo que hablar con tu padre. Viste que le da vergüenza que yo le diga algunas cosas delante de tuyo. De lo complejado que es, ni que yo fuera un ogro. Para mí que se tara. Mamá, está bien. Anda, dale. Nadie sabe que Manuel tiene una voz extraordinaria, ni que tiene más de 20.000 seguidores en su red social favorita, ni que lidera al mundo desde un juego de estrategia en red. Dentro de las paredes de su habitación es el rey del mundo. Fuera de su cuarto, en el mundo exterior, es un adolescente triste y asustado. En su búnker está hiperconectado. Tiene amigos virtuales de todo el mundo, que lo consideran un ídolo. Pero amigos reales, de carne y hueso, no tiene ni uno. La mayoría de los hijos únicos como vos tiene amigos invisibles.
No es una amiga invisible, es visible. Yo lo veo, no lo estoy inventando. Manuel, sabes que eso no es posible. Sí que es posible. Él me habla, me ayuda, me da las respuestas en el concurso. Manuel, se termina el tiempo. Por 1 millón de pesos, la última pregunta. Necesito ya tu respuesta. Gopal, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! Todos se llevaron una gran sorpresa cuando Manuelito confesó que él no era tan inteligente, sino que tenía un amigo que solo él veía, que vivía dentro del espejo y le soplaba las respuestas. Su madre lo llevó al psiquiatra. Hasta la semana que viene, doctor. No, Manuel. Luego de muchos años, Manuel está curado. Ya estás bien. No hace falta que sigas viniendo. Ya no tiene amigos en el espejo, pero tampoco los tiene en la vida. ¿Quién es Manuelito? ¿Es un artista extraordinario? ¿O ese joven sumiso víctima del bullying escolar? ¿Es el líder virtual de los juegos en red? ¿O es aquel niño que creía tener un amigo viviendo tras el espejo? Valentín tiene 12 años y hace casi un día que no come. Su mamá lo abandonó en un orfanato a los pocos días de nacer. Valentín ni siquiera supo que tenía un hermano mayor, ni por qué su madre lo abandonó a él, pero no a su hermano. Para Valentín, el mundo se divide en dos. La gente rica, la gente que tiene autos, que tiene casas, la gente feliz, los que tienen esa vida que él nunca tendrá, y por otro lado, la gente buena. Su odio por la gente tiene un motivo. Cuando tenía 4 años, una pareja lo adoptó. Y a los 2 meses lo devolvieron. Ni él se adaptó a ellos, ni ellos a él. Y se deshicieron de él como se hace con un estorbo. Desde entonces siente un odio profundo por la gente. Sobre todo si son adultos, y más aún si tienen dinero. Y lo demuestra cada día. A ver, moneda. Bien, bien, muy bien ahí. Moneda. Perdón, ¿eso solo me trajiste? Si la gente no da nada. ¡Ah, encima me contestás! También odia a Morales, el director del orfanato, el que los explota. Pero claro, Morales también es grande y rico. Por eso es malo. Muchas gracias, Amanda. Él es Noah, tiene 20 años. Es el hijo consentido de Elena y Justo García Iturbe, dueños de la tabacalera más importante del país. ¿Mi madre ya se levantó? Sí, está afuera hablando por teléfono. Te dejó un beso enorme y te dejó dicho que estudies mucho en la universidad. Pero si está acá. Tenía que salir. Buen día. Hola, Pa. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Estás listo ya? ¿Tenés tus cosas preparadas? Sí, ya tengo todo listo. Bueno, toma un buen desayuno, que en cuanto vuelva el chofer, partimos, ¿eh? Noah comienza a estudiar economía en la universidad más prestigiosa y cara del país. Estoy muy ansioso. Quiero empezar ya. Está muy ansioso. Quiere empezar ya. Al menos eso dice. Es que Noah no es este señorito inglés que muestra ante su padre. Desde los 16 años, Noah salió cada noche de su vida. Jamás repitió 2 veces la misma camisa. Ni 2 veces la misma chica. Tengo que estar con esa chica. Te hiciste robar, pero lo que cuesta vale. Me encantás, pero me vas a hacer sufrir. Noah es un depredador. Las seduce, las enamora, las utiliza y las abandona. Tiene un objetivo con el que está muy comprometido. Llegar a los 500 encuentros sexuales antes de cumplir los 21 años. Y lleva la cuenta con un cuentaganado. Noah también es célebre por las fiestas que organiza. Las fiestas de Noah son legendarias. Siempre son temáticas. La fiesta del blanco o nada. No. ¿Blanco o nada? Tengo pantalón blanco. ¿Blanco o nada? ¿Qué tenés abajo? Corpiño blanco.
La fiesta de las gafas o nada. La fiesta de la ropa interior o nada. Y todas las fiestas son, además, secretas. Cuando llega papá... ¡Mis viejos! ¡Corran! Mira, Noah, por supuesto que vos tenés que estudiar. Y yo quiero que tengas un rendimiento excepcional. Pero la universidad también es un muy buen lugar para socializar. Y vos sos demasiado introvertido, hijo. Así que no te quedes todo el día encerrado, estudiando. Hacé amigos, ¿eh? Sí, sí, papá. Yo estoy muy orgulloso de vos, hijo. Claro que Noah solo ve la universidad como un inmenso abanico de posibles fiestas y nuevas mujeres por conocer. Siempre una vez. Por una única noche para no volverlas a ver. Como siempre. O como casi siempre. No puede ser. Sí. Estoy segura. No puede ser, Emma. Estoy embarazada y es tuyo, estoy segura. Bueno, te voy a hacer llegar plata para que te ocupes. No, lo voy a tener. Te voy a hacer llegar plata para que te calles, entonces. ¿Cuál es Noah? ¿El señorito inglés que muestra ante su padre? ¿El playboy que organiza una fiesta cada noche? ¿El que colecciona presas? ¿O el insensible e irresponsable que no se hizo cargo de su hijo 3 años atrás? Azul, Manuel, Maya, Valentín, Franco, Noah. 6 jóvenes muy distintos, pero con algo en común. Hoy, los 6 van a morir. ¿Estás listo? Sí. Estamos listos en realidad. Somos un equipo, ¿no? Somos el mejor. Quédate tranquilo que no te voy a dejar mal parado. Eso ya lo sé, hijo. Quiero saludar al decano. No, papá, no quiero privilegios, dale. Quieras o no, vos ya sos un privilegiado. Ahora hay que ver qué haces con ese privilegio. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Papá, sos mi ídolo, ¿te lo dije alguna vez? ¿Hace falta que esté yo? Es una mediación esto, Azul, ¿sí? El juez necesita saber los motivos por los que vos te querés emancipar de tu madre. Así que sí, tenés que estar. ¿Desayunaste? No quiero que el parásito de Matilda viva de mí. Esa es la razón. ¿Hace falta que la tenga que ver? Va a estar ahí, así que verla vas a ver. Por eso te perfumaste, ¿no? Comprame un digestivo entonces. Terminemos con esto. Ay, ese tono de voz tan desagradable. Te das vuelta, la miras y te echo. Por favor, ¿vos viste lo que se puso Madonna en su último show? Qué mal gusto. ¿A vos te gusta Madonna? ¿No te parece que se repite todo el tiempo? Además no le pega una nota y se hace la pendeja. Azul, hija, hablemos. Soy tu madre, no podemos seguir distanciadas. Dale. No quiero saber nada con vos. No somos nada. Yo soy un accidente biológico para vos. Un error de la naturaleza. Y hoy lo vamos a reparar, Matilda. Soy tu madre, Azul. Un parásito sos. Un vampiro que me chupa la sangre, que me vive. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar que eso siga pasando. Vos podrías aconsejarla mucho mejor. Entonces te dije que no le hables. Ahora esta charla se termina acá. Entramos, firmamos y hasta siempre, ¿ok? Sí, obviamente. Clara, siempre tan elegante vos. Pórtense bien, chicos. Estudien, ¿eh? Sí. Mariano. ¿Cómo te va, Noah? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, por suerte muy bien. Contento. Sí. Me alegro. Bueno, no se metan en líos, ¿eh? No. A estudiar. Tranquilo, yo les cuido a Mati, en serio. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Qué lindo que es todo. Bueno, chicas, bienvenidas. Noah García y Turbo, ¿cómo están? Matías Arce. Escúchame, tengo un lugar donde vamos a hacer la primera fiesta universitaria. La rompe.
¿Y? ¿Qué te parece? ¿En serio es este lugar? Sí, sí. Este es el lugar. Es una mugre este lugar, ¿no? Bueno, justamente esa es la idea, Mati. Ese es el nene de papá que vamos a sacar a pasear. No, no me cierra este lugar, no. Además, mira lo que es. Está todo sucio, roto, abandonado. ¿Sabes la rata que deben haber ahí adentro? A ver, tus fiestas tienen un perfil, ¿no? Entendelo. No podemos ir de acá arriba a esto, ¿entendés? Nuestra universidad está llena de hijos de millonarios como vos y como yo. No los vamos a sorprender con el lujo y la plata. A estos pibes los sorprendimos con esto. Mirá lo que es. ¿Y entonces? Entonces, showtime, Mati. Empecé a invitar minitas, dale. A ver, ¿cómo los educo yo a ustedes? A ver, Valentín, vos que te gusta tanto contestar, ¿qué hago? Contéstame. Matate. Cállate. Ahí está, ¿ves? Valentín. Valentín no aprende. ¿Eh? Y si yo se la dejo pasar, él no va a aprender nunca. Por eso lo tengo que castigar. ¿Entienden cómo es la cosa? ¿Mm? ¿Qué es lo que quiero que aprendan ustedes? ¿Qué es lo que quiero que cultiven mis macetas? ¿Eh? ¿Qué? Valores. 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 Y el trabajo es un valor. ¿Mm? Y si trabajamos mal, lo tengo que castigar. Porque cuando uno hace mal las cosas, perjudica a todos. ¿Me entienden cómo es la cosa? Así que como ese uno hoy trabajó mal, los va a perjudicar a todos. Porque todos ahora se van a ir a dormir y sin comer. ¿Te gusta estar cerca del piso, Manuelita? Uy, ¿qué es eso? ¿Te hiciste pis? ¿Qué es eso que tenés en la mano? A ver, mostrámelo. Mostrámelo, te estoy diciendo. ¡Ey! A él no lo tocas. Baja, vuelve acá. ¿Te molestaban? No, solo me hacían una joda. El bullying, le dicen ahora a los doctorcitos, ¿no? El bullying está de moda. Qué feo. Permiso, llego tarde. Al reparto de cerebro llegaste tarde. Manuelita. Vos de chiquito eras así de tarado, ¿no? Che, muchachos, vengan, vengan todos, vengan, que les quiero mostrar algo. Vengan, 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 vengan. ¡Ay, miren lo que tengo! ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Ay. ¡Tarado! ¡Sos muy estúpido! ¡No puedo creer que seas tan estúpido! ¡Chabón, sos un tarado! ¡Basta! ¿Qué decís, caricatura? Que me deje de joder. ¿Sabes qué? Sí, hablaba con el aire, hablaba con fantasmas, lo que vos quieras. Pero al menos no soy un perdedor como vos, imbécil. ¿Qué? Sos una perdedora y lo sabes muy bien. ¿Sabes qué? Nunca vas a ser alguien. Y menos vas a ser como Azul. Das lástima. No. No, Manuelita. Perdiste. Acabaste de perder. ¿Vas a correr? ¡Dale! ¡Corre ahora! ¡Corre, pendejo! ¡Me mata! Cuidado con eso, los vas a deformar. Disculpe, señorita. Sé delicada con los zapatos. Te decía, No va a Azul, volver a creo pasar. que deberías parar un poco, ¿sí? Y yo creo haberle dicho al arquitecto que el vestidor tenía que ser más grande. ¿Sabes qué? Podés ir metiéndote en el estudio, podemos ir grabando algunos temas. Sí, quizá podemos ir sacando single. ¿Qué decís? No sé para qué diseño mi propia casa si la terminan construyendo como quieren. Azul, tenés que relajarte un poco. Menos exposición. Eso te vendría bien a vos. Un poco menos exposición. ¿Vos sos mi manager o mi enemigo? No soy tu manager. A ver, todo el tema de la mediación con Matilda va a trascender en los medios. Esas cosas, no sé cómo, pero se filtran, ¿eh? Me importa poco. Pero puede afectar tu imagen.
A ver, la gente me ama. Nada que yo haga puede afectar mi imagen. Además, tenemos el juez a mi favor, ¿no? No sé. Bueno, sabelo. Asegúrate. Vení, come algo. ¿Qué haces con eso? Te preparé comida, Azul. Estás muy delgada y quiero que comas, ¿sí? ¿Quién no quiere ser flaca como yo? Es por tu salud que lo digo. Ah, sos médico ahora. No soy. A ver, hiciste 12 shows, ¿sí? Estás comiendo mal y descansando poco. No hace falta ser médico. Además, te estoy queriendo cuidar con Bueno, comprate una hija. Una mascota si quieres jugar al padre. A mi hija me sola. Andate. Ahora. Azul. Azul, pues... ¿Necesitas algo más? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ese edificio. Esa cosa espantosa que me está tapando la vista al río. Es un hotel abandonado, pero igual está en venta, así que seguramente construyan algo. Cómpralo. Ay, por favor, Azul, ¿para qué querés? Si no te sirve de nada eso, es un juntadero de rata nada más. Quiero tener la vista al río. Cómpralo. Ok. Y echa a Alicia. ¿A la mucama? La contrataste hace menos de un mes. ¿Me puedes explicar qué hizo? A ver. Estaba a prueba. La probé, no me gustó, échala. Ok. Mira lo que es esto. Esto es increíble, Mati. Mira lo que es esto. Sentí. Mira las cosas que podemos usar. Cállate un poco, cállate. Olé. ¿Olés o no? ¿Olé qué? Olé el olor asqueroso que hay en el lugar. ¿Qué tiene que ver el olor? Este es el encanto del lugar, Mati. Es un desastre este lugar. ¿Y por qué no es el encanto? ¿Por qué no es una fiesta en una villa, entonces? Pero, Matías, ¿podés dejar de decir estupideces? Mira lo que es este lugar, es increíble. Las cosas que podemos usar. Imagínate la cantidad de gente que podemos meter acá adentro. ¿Qué cosa? Vení acá, ridículo. ¿Puedes bajar acá conmigo? ¡Ey! ¡Sacame esto! ¡Ey! Pero mirá lo que es este lugar. ¡No! ¡Bajá un segundo de este lugar! No sabes lo que es arriba, es increíble. Tiene dormitorios, ¿entendés? Dormitorios. Dormitorios, qué bueno, qué bueno. Pero dale, bajá, por favor. A ver, sábelo todo. A ver, ¿qué? Mister Fiesta. Yo te muestro este lugar, ¿sí? Te lo muestro, te traigo. Te muestro todo esto. Decime, ¿qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué ves? Veo algo abandonado, sucio, roto. Un asco, no va. No me jodas. No, Matías, no. Es arte, esto es arte, ¿entendés? Es arte. A ver, se apaga la luz, ¿sí? Se apaga la luz. Entran reflectores, pero de todos lados. Mucha gente, pero mucha gente. Y de repente, el DJ pone la música y ¡pum! ¿Pero qué estás diciendo, ridículo? ¿Qué DJ? ¿Qué gente? ¿Qué faroles? ¿Qué hablas? Solamente me imagino a nosotros dos acá en el medio del lugar desastroso bailando como dos tarados, ¿eh? No viene nadie a este lugar, ¿no? ¿Entendés o no? Bueno, eso ves vos. Ah, ¿sí? Yo no veo lo mismo. La gente no viene a mis fiestas por el lugar, Mati. La gente viene por mí. Parece que acá debe haber un ratoncito. Piedra libre. Vení para acá. ¿Sabes que yo a vos te voy a matar? ¿Eh? ¿Sabés que vení para acá? ¡Valentín! ¡Valentín! ¿Dónde se metió? No sé,
Maya, pero tenemos que entrar a clases. Vos no te movés de acá hasta que aparezca, ¿me escuchaste? No le vas a dar bola a lo que te dijo Manuelita. Búscalo para allá. Dale, búscalo para allá, andate. Manuelita era medio maricón, pero un día la cogió. Nadie supo bien por qué. 4 dientes le volé. ¿Dónde carajo está? Bueno, adelante. Vamos entrando de a poco a la fiesta. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chao, bienvenida, ¿eh? Allá derechito. Che, maestro, ¿tenés un minuto? Disculpame que te interrumpa la joda. ¿Sabes dónde puedo cargar nafta? Sí, sé que tenés una estación de servicio a unos 500 metros más o menos, pero tenés que dar la vuelta y hasta llegar hasta la izquierda. Dale, Chango, arrancá. Valentín. Así que tenemos hambre. Vamos a jugar. Yo le voy a enseñar a tener hambre a usted. Juguemos en el bosque mientras Valentín no está. ¿Dónde está? Así que acá estaba el nene. ¿Eh? Acá está. ¡Moriste, enfermo! Sí, ese es el hambre. ¡Soltame! Ah, sí que te dolió esa. ¿Esa te dolió? Ven para acá. A mí me dolió más, ¿sabes? Te vas a aprender conmigo. Conmigo vas a aprender, sinvergüencita. Quédate quieto. ¿Eh? ¿Sabes las cosas que vas a aprender conmigo? Vas a aprender ¡Soltame! a portarte bien. ¡Soltame! A no faltarme el respeto. Todas esas cosas vas a aprender. Muchachos, a ver si nos tranquilizamos un poco todos. Si quieren plata yo les doy todo, pero por favor déjeme acá, ¿bien? Callate, Gil, callate o te meto un borchazo, callate. Dale, papá, acelerá, dale, dale. ¿Y ahora? ¿Derecha o izquierda? ¡Tiempo, carajo! ¿Estás bien? Sí, anda, corre, seguilo, dale. ¿Sabes, Manuelita? Maya, ayúdame, por favor, vení. Sí, yo te ayudo. Ayúdame. Ya te ayudo. Ayúdame, vení, dale, por favor. Dale, sombrita de la cámara, Manuelita. Dale. Salió, se pudre todo, chabón, ¿eh? Soltá el arma. Soltá la voz.
Morir cayendo desde lo alto de la propia decadencia. O morir en el fondo de la más profunda opresión. Morir víctima de otra víctima. Ser el victimario de un victimario. Morir matando es morir 2 veces. Morir comiendo nada, hasta ser nada. La humanidad ha sobrevivido hasta hoy a pesar de sí misma. Si dejas 2 semillas y volvés al tiempo, ¿qué encontrás? ¿Una planta creciendo vigorosa? Sí, muy bien. Y si dejas 2 animales, macho y hembra, y volvés al tiempo, ¿qué encontrarás? Cachorros de esa especie. Vida. Vida. Si dejas 2 seres humanos juntos y volvés al mes, ¿qué vas a encontrar? No sé, ¿qué? A uno. O quizás a ninguno. Esa es la naturaleza humana. Son malos, despiadados, suicidas. El proyecto humano falló desde su origen. Fallamos nosotros. Falló la creación. Esa es una contradicción en sí misma. Digo, porque todo lo creado es perfecto. Perfecto en su imperfección. La imperfección de los seres humanos va mucho más allá de los límites. Hay que aceptarlo. Se terminó la humanidad. No hay más posibilidades. Y estos 6 que vos elegiste me lo demuestran. No, sí. No. Porque yo justamente elegí a estos 6, estas 6 vidas perdidas sin esperanza, porque yo sé que si yo puedo cambiar a estos 6, la humanidad tendrá esperanza. Vos y tu silogismo. No, pero lo sabés, tengo razón. ¿Y cómo pensás hacerlo? Con la ayuda de aliados. Y para ese delincuente juvenil, ¿en quién pensaste? ¿Quién otro mejor que Inti? Inti habita en el lado fuego del planeta Y Andrómeda B. Un planeta gaseoso que tiene una cara tan caliente como la lava y otra tan fría como un glaciar. Inti es la luz verde de la sanación. Es la energía pura que cura, la inocencia, la ingenuidad. Para esta joven, déspota, fría, egoísta, solitaria y anoréxica, ¿en qué aliado pensaste? Pensé en Luz. Luz es un ser brillante que vive en un mundo líquido. Tiene una sensibilidad extrema y su vibración es musical. Ella es música y logrará despertar a Azul desde su interior. Y para transformar a Maya, ¿quién sería capaz de modificar a este monstruo sádico, cruel, despiadado? Esa es sin duda una tarea para Ámbar. Ámbar es un ser explosivo, etéreo y potente. Es capaz de convertirse en lo que desee y mutar constantemente. Será para Maya un espejo que le devolverá su peor y su mejor cara. ¿Y quién podría transformar a este ser cobarde, pusilánime que se esconde del mundo? Alguien que ya lo conoce. Alguien que lo ayudó antes. Gopal. Gopal es un joven de 17 años que vive en la otra tierra, ese mundo tras los espejos. Desde allí reflejará lo mejor. Abrirá a Manuelito a otra dimensión. El alma de este inocente está a punto de corromperse.
sus heridas no sanarán fácilmente. En poco tiempo será un delincuente cruel. ¿En quién pensaste como su aliado? En Debbie. Debbie es un ser de luz llevando una vida humana. Es un humano evolucionado, a pesar de su corta edad. Puede curar con las manos y comunicarse con los animales. Y para él, el caso más difícil, un sociópata sin emociones, sin compasión, que ve a todos como objetos, que jamás tuvo sentimiento alguno para con nadie. ¿Existe un aliado para él? Para él pensé en Venecia. Venecia es un ser de luz cuyo cuerpo astral habita en el planeta Iranyaloka. Pasó por la experiencia humana muchas veces. Vivió y murió cerca de una centena de veces, hasta que por fin evolucionó y se elevó. Es un ser desapegado que podrá interactuar con Noah sin enamorarse. La única forma de enamorarlo a él. Este será el lugar de encuentro. Aquí se cruzarán las vidas de todos. Y estos 6 jóvenes con sus aliados podrán cambiarse a sí mismos y cambiar el mundo que se está muriendo con ellos. Solo te pido una oportunidad. Antes de hablar, sabías que te iba a decir que sí. Bien, te voy a dar 105 días humanos para que se produzca un cambio. Si luego de los 105 no hay ningún cambio, ni un atisbo de cambio, se anula el proyecto humano. ¿Quién va a comandar la misión? Pensé mucho en esto. Y creo que el indicado para comandar la misión es Ian. Ian es perfecto para esta misión. Es sabio e ignorante. Es rígido y flexible. Es el camino y la llegada. Es la vida y es la muerte. Es la energía necesaria. Es el aliado perfecto. Vamos a darle una oportunidad a tus aliados. Son 105 días. La misión comenzó. Ya están llegando. Hay que encontrarlo. Se llama Valentín. ¿Qué es un aliado? Un aliado es ese que viene a salvarnos incluso de nosotros mismos. Es ese que nos refleja, que nos devuelve una imagen del otro lado del espejo, aunque no nos guste. Un aliado es ese que nos da aliento. Iré a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo. Un aliado es ese que viene a sacarnos del pozo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Un aliado es quien nos salva del naufragio. Iré a encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra.
llorar. Iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente. Un aliado es alguien que no es nosotros, pero quiere lo mismo que nosotros. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu Un aliado es quien nos ayuda a renacer. Es un ángel, un compañero, un socio, un protector, un amigo, un redentor o un amor. Todo eso y mucho más es un aliado. Llegaron. Hagan lo que tienen que hacer. Escúchenlos, entiéndanlos, conózcanlos. ¿Quiénes son? ¿Por qué son así? ¿Qué vacío los dejó tan vacíos? Somos hermanos. Vos no sos nada a partir de este momento. En remo me anotás. Anotame en rugby, tenis, golf. Soy timonel, no soy remero. ¿En qué te inspirás para escribir un tema? ¿En un flaco que te gusta? ¿En un beso, quizás? No lo sé, me sale nada más. ¿Qué es esto? Un vivero bar. Acá trabajo algunos días. Che, ¿por qué te fuiste antes de la fiesta? ¿Qué pasa? ¿Comiste rico? Sí, comí muy rico. Vas a hacer un par de joditas y las vas a grabar. Perdóname, no te pongas mal. Sos hermoso. Y ojito con decir algo vos, ¿eh? Estamos en cómic. Me vas a rogar que me bañe con vos. Las minas están bárbaras. Y los pibes son gays. Discúlpame, ¿mi pareja? Perdón, que me estás siguiendo. No, tengo mala suerte nada más. Bueno, yo te voy a traer buena suerte entonces. Sí, es un casting. Evítate la caída, el fracaso, no. ¿Vos sos idiota? No tenés ángel, no tenés carisma. Azul te opaca. Ella va a tener miles de chances, vos no. Sos lo que sos. Gracias a mí. ¿Qué haces, Maya? Soltame. ¿Qué te haces, Compor? Te dije que a mí me gustaba. ¿Esto solo querés? No, tengo más. A ver, si quiero tomar, tomo, ¿ok? Bienvenidos al Arca de Noah. ¿Compraste ese hotel abandonado? El que se quiera salvar va a tener que estar acá. Bueno, ¿querías que esto sea tu arca? Noah, necesito que te ocupes de nuestro hijo. Por favor, cuida a Tomás. No pueden tirar abajo el hotel. Hay ocupas. ¿Qué? Ay, no. Si necesitas gente, negociamos. No, yo no negocio con gente como ustedes. Si tengo hambre, como. No seas tonto, ¿querés? Soltame, la vas a pasar mal. ¿Por qué no te calmas un poquito? ¡Se encarutó con el Morphy! ¡Lo voy a matar! ¿Por qué no rajaste? Dejo, llévate al perrito ese que no para de hacer ruido.
Hola. Noa García y Turbo, ¿cómo estás? Matías Arce. Vamos a mi cuarto. Vamos a mi cuarto y te lo muestro, dale. No te sientas mal. A muchos les pasa. Maná, ¿qué pasa? ¿Qué? Vuelvo hacia atrás el tiempo. Soy un ser de luz sin tiempo. Franco. Calmo. Sos un tarado, ¿puesta? No, por favor, no. ¡Cállate, imbécil! Azul desapareció de esta clínica. No sabemos dónde está ni quién se la llevó. Esto es cualquiera. Para, ¡cállate la boca! Andate, Torrante, andate. ¿Por qué haces esto? ¿Eh? ¿Te me hacías el amigo y te comías a Emma? ¿Qué te gusta Emma, estúpido? ¿Alguna vez se preguntaron para qué vinimos a este mundo? ¿Alguna vez se preguntaron si nuestras vidas tienen algún tipo de sentido o solo la viven como pueden, como los dejan? ¿Qué haces si mañana yo te digo que el mundo se va a acabar? ¿Qué haces? ¿Llorás? ¿O salís a tratar de lograr ese deseo que siempre quisiste y nunca te animaste? Bienvenidos a la fiesta del fin del mundo. Vas a gritar.